Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un profesor muy corrupto. Sí, les hablo del expresidente del Perú, Pedro Castillo, que en un intento por evitar ser juzgado por todas las investigaciones que tiene por cuenta de la corrupción de su gobierno, decidió disolver el Congreso de su país, proclamándose dictador. En atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Las fuerzas democráticas del Perú actuaron enseguida. El Congreso de ese país destituyó al dictador. La vicepresidenta Dina Boluarte fue nombrada como la nueva presidenta del Perú. Y en el entretanto, el dictador Pedro Castillo buscaba refugio en la Embajada de México, ya que el presidente allá, Andrés López Obrador, recibe a todos los corruptos de Latinoamérica como Evo Morales. Las Fuerzas Armadas defendieron la democracia y la Constitución. El dictador corrupto fue detenido en medio de las calles de Lima. La Fiscalía del Perú acusó al profesor corrupto por el delito de rebelión. Pedro Castillo fue un verdadero desastre. La izquierda latinoamericana, Boric en Chile, el kirchnerismo en Argentina, el dictador Nicolás Maduro de Venezuela, el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel y pues el presidente de Colombia, Gustavo Petro, iniciaron una lloratón sin precedentes para proteger al dictador Castillo. Trataron de decir que como era un profesor humilde, entonces la élite del Perú, los banqueros, los empresarios, millonarios, no lo habían dejado gobernar y que pobrecito. Pero lo cierto es que Pedro Castillo fue elegido democráticamente con el cuentazo de que era el cambio, pero desperdició esa oportunidad por incapaz. Acá no se trata de que sea profesor, campesino de la sierra, use sombrero o no. Castillo llevó a la economía del Perú a tener la peor tasa de inflación de la historia, con un pico en el mes de mayo del 8.62%. Y ya sabemos que una inflación desmedida la pagan muy caro las poblaciones más vulnerables de la sociedad. Y como no sabía nada de economía, como les pasa a la mayoría de los dictadores de izquierda, pues fue incapaz de corregir el rumbo y disminuir la inflación de su país. El dictador Castillo quería demostrar que él era un profesor y por eso se la pasaba todo el tiempo con un lápiz en la mano. ¡Un lápiz! Así como para dar la imagen de cercanía, humildad y conocimiento, del cual era más que evidente que carecía. Al parecer no sabía ni amarrarse los zapatos, o de pronto era demasiado soberbio para hacerlo. Con el cuento del lápiz y que él era el cambio, pues llegó lejos. Pero los analistas económicos serios del Perú, tan solo 9 meses después de haber tomado posesión como presidente, dijeron que ese país podría estar iniciando el terrible camino de Venezuela con la destrucción de la economía. Es que era bien ignorante e inepto. Es que no sabía ni siquiera que Santiago era la capital de Chile, una vez que habló de Santiago como si fuera una persona. Esto dijo al ser preguntado por la relación entre Lima y Santiago. Diría los últimos 4 años de relaciones entre Lima y Santiago. Bueno, muy fructíferas, ¿no? Yo creo que hoy estamos en otra etapa y me ha gustado tremendamente esta transmisión, esta transferencia del hermano Santiago con Boric. Durante la campaña dejó más que claro que no tenía ni idea de economía en una entrevista en donde le preguntaron qué opinaba sobre los monopolios. ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios de industrias generales. El monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿LATAM? ¿LATAM? ¿LATAM tiene un monopolio? Por supuesto. Ya, ¿quién más? En materia de los mercados, que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro. Lloran los progres socialistas y dictadores de América Latina.
El presidente Gustavo Petro pidió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos intercediera por Pedro Castillo, pero la CIDH mandó a decir que no, que de hecho condenaban todas las órdenes contrarias al orden constitucional. Ay, 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 los dictadores de izquierda son realmente patéticos. Usan la democracia para llegar al poder, pero una vez están ahí, no lo sueltan para quedarse y robar a manos llenas. Así como Cristina Fernández de Kirchner, la vicedictadora de Argentina, que esta semana fue condenada a 6 años de prisión por corrupción e inhabilitada de por vida, gracias a Dios, para ejercer cargos públicos. Es que se estimó que se robó al menos 86.000 millones de dólares. Ella y su feudo, porque allá también hay feudos. El disfraz de profesor con lápiz mirado 2 en la mano fue un fracaso. No era ningún profesor, era un corrupto dictador. Y por eso ahora está en la